Bienvenidos al Mesón de las Escrituras. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Contentas de poder saludarlos y poder dar lectura al Evangelio del Nuevo Testamento acerca de la resurrección de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Realmente es un acontecimiento muy importante que se suscitó y la cual está descrita en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy leeremos Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20 y 21. Todos los capítulos mencionados de los 4 evangelios hablan acerca de la resurrección de Jesucristo. Leamos Mateo capítulo 28, versículo 1. Y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos capítulo 16, versículo 1. Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, madre de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. En el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro recién salido el sol. En Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. En el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Leamos Lucas capítulo 24, el versículo 10. Y era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Y en el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Sigamos leyendo Mateo capítulo 28 desde el versículo 2 en adelante. He aquí, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose al sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y ahí lo veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Hermanos y hermanas, vamos analizando lo que hasta ahora hemos estado leyendo, y es admirable considerar la gran labor importante que estas buenas mujeres realizaron, y ellos dicen que fueron muy temprano, el primer día de la semana, que es el domingo,
a ver el sepulcro si Jesús estaba ahí. Y surgieron ahí acontecimientos importantes en la cual no encontraron el cuerpo de Jesús. Sin embargo, estos ángeles que se le presentaron a estas mujeres le dieron las buenas nuevas de que Él había resucitado, de que Jesucristo había resucitado tal como los profetas lo habían profetizado desde la antigüedad y se diera cumplimiento a los escritos y a las profecías. Vemos, hermanos y hermanas, estos sentimientos de gozo que tuvieron estas buenas mujeres cuando recibió el mensaje de estos ángeles de saber que Jesucristo había resucitado. En las lecturas anteriores vemos que estas mujeres y muchos discípulos lloraban por su muerte, pero en esta ocasión ellos sintieron gozo, mucha felicidad de saber que Jesucristo había resucitado. Me encanta mucho cuando el ángel le dice en el versículo 5 de Mateo 28, dice a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Me encanta mucho porque el ángel estaba dando a entender de que ellas tuvieran seguridad y confianza y reconocieran y supieran por sí misma de este mensaje del ángel acerca de que Jesucristo era la persona que había resucitado. Y uno de los principios y doctrinas importantes que tiene esta enseñanza y de los versículos que hemos leído es referente de la resurrección de Jesucristo, que hoy en día también nos beneficia a todos nosotros, tanto vivos y muertos. Leyendo un poco en la guía de estudio de las Escrituras, dice que toda persona que nace en la tierra resucitará porque Jesucristo venció la muerte, tal como dice en Primera de Corintios capítulo 15, 20, 21. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicia de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hermanos y hermanas, realmente es un acontecimiento importante y extraordinario de aquella mañana del domingo, en la cual podemos saber que esa bendición y la resurrección de Jesucristo hace posible que nosotros también podamos resucitar. Y esta resurrección es un don gratuito. Gracias a Él, todos sin excepción, podemos recibir la bendición de también levantarnos en esa mañana de resurrección. ¡Qué maravilloso! Realmente siento mucha gratitud por este amor tan grande que Jesucristo diera por cada uno de nosotros y no hace acepción de personas porque es para todos nosotros. Y en lo que hemos leído en el capítulo 20 de Juan, dice que Pedro y Juan se fueron, pero María se quedó ahí llorando, tal como describe en el versículo 11 hasta el versículo 17. En el versículo 11 dice, pero María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y entre tanto, los ángeles volvieron y le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto? En ese momento el Salvador resucitado de pie detrás de ella le habló, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando
que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Mujer bendecida fue la primera que llegó a ver a Jesucristo resucitado y en hablar con Él. Más tarde, según los versículos leídos, ese mismo día Él se le apareció a Pedro en la noche, a 10 de los apóstoles, y otros creyeron, apareciendo de repente en medio de ellos, diciendo: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y entonces, para convencerlos, ya que ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, comió pescado asado y un panal de miel delante de ellos. Debido a que Jesucristo resucitó, no puede haber sido solo un carpintero, un maestro, un rabí o un profeta. Jesucristo resucitó, tiene que haber sido un Dios y aún el Hijo unigénito del Padre. Por tanto, lo que Él enseñó en su ministerio son verdaderas, son escritos reales que se daban cumplimiento para testificar de que Él era de quien los profetas habían testificado que había de venir, que era Jesús el Cristo. Ser de aquel día el primer día de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y cuando hubo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y les dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Hermanos y hermanas, vemos que este acontecimiento de la aparición de Jesucristo entre sus apóstoles escogidos y las mujeres que tuvieron esa bendición de verlo también en persona, y los sentimientos que tuvieron, la bendición que les otorgó Jesucristo a ellos cuando les dijo: paz a vosotros, y les otorgó el Espíritu. Sintieron gran regocijo en sus corazones. Aún aquellas dos personas, cuando caminaban, dijeron: ¿acaso no ardía nuestro corazón? Y realmente ese es el gozo del Señor, cuando sabemos que Jesucristo hace la invitación de que nosotros también podamos sentir paz y gozo, de que podamos creer en Él firmemente, aun cuando no lo veamos. Tomás decía: pues si yo no lo veo en persona, no lo creeré. Hermanos y hermanas, si bien es cierto que en este tiempo no lo hemos visto en persona a Jesucristo, pero lo podemos sentir y podemos saber por un testimonio propio que Él vive, que Él existe y que Él es real, que Él ha resucitado entre los muertos y que somos bendecidos gracias a Él.
En estas manifestaciones que Jesucristo realizara a sus discípulos fueron en 3 ocasiones. Domingo en la tarde, el primer día de la semana, luego en Juan capítulo 20, 26, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio, le dijo: paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca acá tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 21, versículo 14. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Pero analicemos un poco de esta experiencia de Tomás, ¿no? Tomás estaba como diciendo: yo necesito ver a Jesús, y todas las marcas que tenía en sus manos, en sus pies y en sus costados. Y Jesucristo, pues en el versículo 26, se le aparece a Tomás, ¿no? Y viendo estos acontecimientos, Tomás, ya visto en persona, Jesús como que se siente humilde y le dice: Señor mío, Dios mío. Pero me llama mucho poderosamente la atención cuando Jesucristo expresa: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese mensaje y esas palabras son para nosotros, hermanos y hermanas. Realmente estamos tan agradecidos a Dios y a Jesucristo por esos acontecimientos tan importantes en esta época de la restauración, cuando nosotros llegamos a adquirir un testimonio de Jesucristo y aceptarlo a Jesucristo y aceptar y todas las ordenanzas que Él enseñó para que cada uno de nosotros los podamos recibir y podamos ser partícipe de esas bendiciones de gozo en nuestra vida. Veamos Lucas capítulo 24 en el versículo 13. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y aconteció que mientras hablaban entre sí y se preguntaban el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente, pero los ojos de ellos estaban velados para que no les conociese. Y llegaron, le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha inclinado. Entró pues aquella tarde con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y hermanos y hermanas, podamos rescatar principios muy importantes de esta lectura, de cuando Jesucristo caminaba con estos 2 discípulos y les invitaron a quedarse con ellos. ¿Cuánto de nosotros también estemos dispuestos a abrir nuestros corazones, a abrir nuestro corazón, nuestra vida, para invitar a Jesucristo a que se quede con nosotros y estar dispuestos a aprender más de Él, a escucharle, porque Jesucristo les enseñó las Escrituras? ¿Y cómo nosotros podemos
invitar a Jesucristo a quedarse más con nosotros es precisamente a través de las Escrituras, a través de las oraciones, de los mensajes de nuestros profetas, de nuestros líderes, y podemos llegar a entender y saber que realmente que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, porque todas las Escrituras testifican de Él. Y de esta forma nosotros podemos fortalecer nuestro testimonio y reafirmar fervientemente que Jesucristo vive en nuestra vida y que puede estar con nosotros cuando nosotros le invitamos y se lo permitamos. Leamos Mateo capítulo 28 en el versículo 16 y cómo estos 11 discípulos recibieron instrucciones maravillosas. En el versículo 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros los días hasta el fin del mundo. Lucas capítulo 24, el versículo 47. Y el que predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos con poder de lo alto. Y los llevó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Versículo 50, decir que fue un consejo muy especial con Jesucristo y los 11 discípulos. Y recibieron autoridad, porque Jesucristo tenía esa potestad, la autoridad que les otorgaba también como cabeza a Simón Pedro y a los demás discípulos, para que ellos puedan continuar la obra en cuanto a la prédica del Evangelio, en cuanto a que estas personas siguieran conociendo a Jesucristo como testimonio y puedan ser bautizados y sean perdonados de sus pecados y se les otorgase el Espíritu Santo, ¿no? Y estas potestades que se le otorgó a los 11 fueron maravillosos. Y aún nosotros, hermanos, en este tiempo tenemos esa oportunidad y esa bendición de poder ser partícipe de ser sus manos como siervos del Señor. Y en Juan capítulo 21, cuando ya se le aparece por tercera vez a sus discípulos, surge un acontecimiento importante con los 11, cuando ellos estaban pescando y de pronto en el versículo 15 dice: y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. En el versículo 16, volviendo a decirle por segunda vez: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Y en el versículo 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos y hermanas, realmente palabras me llegan como si también Jesucristo me estuviera preguntando a mí misma y nos estuviera preguntando a todos nosotros de qué manera nosotros podemos ayudar en su obra a apacentar sus ovejas. A veces nos olvidamos de cumplir con nuestros deberes de repente porque estamos muy abocados en nuestros asuntos personales. Pero el Señor nos recalca y nos llama una y otra vez. Si realmente le amamos a Él, le debemos demostrar con nuestros hechos y con nuestros actos. Y este es el tiempo del recogimiento también para nosotros, para que podamos ser partícipes de esta maravillosa época de la restauración en la cual se está dando recogimiento y se está congregando a sus hijos y que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad como miembros de la iglesia a ayudar en su obra, a venir a Él. Y me gustaría leer este comentario en la cual el de Gary Stevenson explica de cómo podemos apacentar sus ovejas. Es un pastor, todo hombre, mujer y niño en el reino de Dios. Es un pastor, no precisa un llamamiento. Desde el momento en que salimos de las aguas del bautismo, se nos llama a esta obra. Hermanos y hermanas, yo realmente quiero testificar de esta maravillosa lectura. Primeramente, yo estoy tan agradecida a Dios por esa bendición de que Él haya dado la vida por mí y que gracias a Él puedo yo resucitar y testificar realmente de que Él vive. Él es el Cristo, Él es el Salvador. Por Él y por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, desde la naturaleza y hasta el techo donde vivimos, es gracias a Él. Yo testifico y siento mucho regocijo y mucha gratitud por ese amor tan grande que Él tiene por mi vida y por cada uno de ustedes y nosotros. Realmente debemos estar dispuestos a que Jesucristo siempre esté en nuestra vida. Debemos invitarle a quedarse con nosotros para que de esta manera nuestro testimonio siga fortaleciéndose y ese fuego del Espíritu siga viviendo en nosotros. Si bien es cierto, Él partió y volverá en una segunda venida, pero el poder del Espíritu nos testifica y es un testigo especial que nos da a conocer de que Él vendrá otra vez. Yo sé que en este tiempo es nuestra responsabilidad y un cometido muy especial que cada uno de nosotros tenemos de poder ayudar a apacentar sus ovejas. Dentro y fuera de la iglesia debemos estar dispuestos a ayudar a todos los que necesitan ser ayudados. Estemos preparados para estar atentos. Estemos dispuestos para escuchar la guía
del Espíritu para entender y saber de qué manera nosotros podemos ayudar a nuestros semejantes. Testifico de ello con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.